El crecimiento de la economía mexicana en el cuarto trimestre de 2016 y la evolución de las finanzas públicas y la deuda durante el mismo periodo. Voy a conversar con el Luis Madrazo Layú, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública en la Secretaría de Hacienda. Luis, buena tarde. ¿Qué nos dicen las cifras de crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2016 y en todo ese año según la estimación oportuna del INEGI que hoy conocimos? Muchas gracias, Víctor. La información oportuna que nos da el INEGI señala que el crecimiento el año pasado fue de 2.3% anual. Esto resultó 2 décimas de puntos superiores a las expectativas que tenía el sector privado y está en el centro del rango de estimaciones de la Secretaría de Hacienda publicado en agosto del año pasado. Luis, ¿qué pasó con las metas de finanzas públicas en 2016? Pues si bien los ingresos fueron mayores a lo previsto, el gasto también superó en casi 612,000 millones de pesos el monto presupuestado, además de que fue el déficit de 2.6% del PIB, menor a la meta actualizada de 2.9%. Correcto. Si me permites empezar por el resultado que creo que explica mejor lo que está pasando con las finanzas públicas. El déficit, medido como los requerimientos financieros del sector público, es decir, su medida más amplia, fue de 2.9% del PIB. Esta representa una reducción respecto al 3.5% que estaba en el paquete económico para el año 2016, aprobado por el Congreso, y menor al 4.1% que observamos en 2015. Entonces, se ve una disminución muy importante en el déficit que es consistente con la trayectoria de consolidación fiscal que se comprometió desde el 2013 y hemos cumplido en 2014, 2015 y ahora 2016. Respecto al gasto, creo que es muy importante señalar, Víctor, que la cifra que das de un incremento en el gasto relativo al presupuestado incorpora 3 conceptos que están mandatados por ley, pero que no estaban en el presupuesto. Los primeros 2 son apoyos a las reformas de pensiones de Pemex y CFE. Pemex y CFE hicieron reformas a sus sistemas de pensiones que ahorraron dinero y la reforma energética decía que por cada peso que ahorraran recibirían un peso de apoyo del gobierno federal. Entonces, son pesos que el gobierno federal gasta, pero que caen en el balance de las empresas paraestatales. Es decir, si tomas a todo el sector público, no es un gasto que haya hecho el sector público, simplemente es una transferencia dentro del sector público. El tercer elemento es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales. De nuevo, es algo que se registra como gasto del gobierno, pero se deposita en el Fondo de Estabilización que tiene el propio gobierno federal y por lo tanto es un ahorro más que un gasto. En ese sentido, esto explica la gran mayoría de la diferencia en el gasto que estás observando. Tenemos unas medidas que nos permiten descontar esto y observar la dinámica del gasto. Si ves el gasto total sin inversiones financieras, que son las que te acabo de mencionar, vemos que en el año 2015 fue 25.9% del PIB y en 2016 bajó a 25.2% del PIB. Creo que con estas medidas se observa el esfuerzo de contención. Tenemos otras medidas que también nos permiten ver el gasto que realmente está bajo el control del gobierno federal, es decir, excluyendo el gasto no programable como son los pagos de intereses o transferencias a los estados y también las pensiones. Este gasto disminuyó de 17% del Producto Interno Bruto a 15.8%. Y otra medida de control presupuestal, que es el gasto corriente estructural, disminuyó de 12.1% del PIB a 11.4% del PIB. Esto es de nuevo, la inversión financiera es un gasto de una parte del gobierno que es un ingreso de otra área del gobierno y por lo tanto no afecta a los balances fiscales y esto es lo que explica que se hayan cumplido las metas por tercer año consecutivo. En cuanto a los precios de las gasolinas que estarán vigentes del 4 al 10 de febrero, se dice que el gobierno ya decidió que no habrá aumento este viernes. ¿Nos ayudas a entender sobre qué elementos se determinará el precio, Luis? Mira, los precios son fórmulas que fija el gobierno con base en las referencias internacionales y los principales componentes son el precio de las gasolinas en el exterior y el tipo de cambio. Como tú sabes, ha habido una volatilidad muy importante en el tipo de cambio. Lo que vemos en las últimas semanas es que ha bajado un poco el precio de la gasolina, ha habido volatilidad en el tipo de cambio y lo que está buscando, como lo ha mencionado el secretario de Hacienda,
es encontrar un balance entre el equilibrio de las finanzas públicas, la salud de las finanzas públicas y la posibilidad de suavizar un poco esta volatilidad en el tipo de cambio. No lo pregunté al principio, pero lo hago ahora. ¿No habrá una revisión al pronóstico de crecimiento para 2017? Las metas que publica el gobierno son básicamente metas fiscales. Se publica un pronóstico de crecimiento de la economía para poder construir sobre esas propuestas fiscales. En el día de hoy lo que estamos dando son los resultados de 2016, que como te señalaba son muy favorables, un incremento importante en los ingresos del sector público, que crecieron 10%, apoyado sobre un incremento en los ingresos tributarios del 11.9%, y un gasto neto pagado que, sin incluir la inversión financiera, dio un crecimiento de apenas 0.6% en términos reales. Las perspectivas para 2017 se publican generalmente en precriterios. Faltan todavía algunas semanas para que se publiquen y ahí sí se da un panorama general hacia adelante. Pero lo que sí te puedo decir es que la perspectiva de finanzas públicas para 2017 se ve todavía bastante sólida porque los ingresos presupuestales, como te señalaba, se dieron muy sólidos en 2016 y sobre esa base estaríamos estimando su crecimiento, y los ingresos petroleros, que son ingresos en gran medida en dólares, porque el gobierno vende petróleo al exterior, vende petróleo crudo al exterior. De hecho, los movimientos en el tipo de cambio vendrían a fortalecer la posición fiscal. Entonces, se ve sólida la posición fiscal para 2017 y una perspectiva y un recálculo, digamos, integral de los pronósticos se daría en precriterios. Bien, ahora queda más claro. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Víctor. A tus órdenes y gracias por la oportunidad de explicar los resultados fiscales, que creo que para este año fueron sólidos, un cumplimiento de las metas 3 años seguidos y también un dato positivo en el crecimiento, con un crecimiento de 2.3%, que es menor al que quisiéramos todos los mexicanos, pero sólido relativo al contexto internacional y a economías similares alrededor del mundo. Muchas gracias. Bien, Luis.